En la fría mañana de noviembre en Madrid. El ataúd de Sofía descendía lentamente hacia la tierra húmeda del cementerio de la Almudena. Mientras su familia me lanzaba miradas cargadas de veneno. Yo. María. Su esposa durante 5 años. Me mantenía erguida, conteniendo las lágrimas que amenazaban con romper mi fachada de dignidad. Pero entonces su madre, doña Elena, se acercó y me escupió las palabras que cambiarían todo: eres una cazafortunas. Nunca fuiste digna de ella. Y no verás ni un céntimo de su herencia. El shock me paralizó. Pero en ese instante, juré en silencio que no me rendiría sin pelear. Aunque tuviera que hacerlo en las sombras. Desde el principio, nuestra relación había sido un torbellino de emociones prohibidas en una sociedad que aún luchaba por aceptar lo que éramos. Nos conocimos en una manifestación por los derechos LGTB en la Puerta del Sol. Donde Sofía, con su cabello rubio ondeando al viento y su voz apasionada gritando consignas, capturó mi atención inmediatamente. Yo era una abogada de 25 años entonces, recién salida de la universidad, luchando por abrirme camino en un bufete conservador. Sofía, 2 años menor, era una artista emergente, pintando cuadros que reflejaban las luchas internas de las mujeres como nosotras. Su familia, los García, provenían de una estirpe aristocrática de Sevilla, con viñedos y propiedades que databan de siglos. Mi origen humilde, hija de un mecánico y una limpiadora en un barrio obrero de Vallecas, siempre había sido un punto de fricción. Pero el amor nos unió contra todo pronóstico. En nuestra primera cita, en un pequeño café de Malasaña, Sofía me confesó su miedo a decepcionar a su familia, que esperaba que se casara con un hombre de buena posición. María, ¿y si nunca puedo ser libre?, me preguntó con ojos llenos de duda. Yo le tomé la mano y le prometí que juntas lo superaríamos. Ese fue el inicio de un romance intenso, marcado por noches de conversaciones profundas sobre identidad, sociedad y el peso de las expectativas. Nos mudamos juntas a un apartamento en Chueca, el barrio gay de Madrid, donde por primera vez sentí que podíamos respirar sin máscaras. Sin embargo, las grietas comenzaron a aparecer pronto. La familia de Sofía, especialmente su madre Elena y su hermano mayor, Carlos, nunca aceptaron nuestra unión. En la boda, celebrada en un registro civil discreto, solo asistieron mis padres y unos pocos amigos. Elena envió una carta diciendo que Sofía estaba cometiendo un error que la deshonraría. Esto no es natural, escribió, citando pasajes de la Biblia que me hicieron hervir la sangre. Sofía lloró esa noche, pero decidió seguir adelante, cortando lazos parciales con su familia. Pensamos que el tiempo curaría las heridas, pero en realidad, solo las profundizó. A medida que los años pasaban, Sofía heredó una parte de los viñedos familiares tras la muerte de su padre. Era una fortuna considerable, pero ella insistió en que la usáramos para causas sociales, donaciones a asociaciones LGTB, apoyo a artistas queer. Yo, con mi carrera ascendente, contribuía económicamente, pero siempre sentí el peso de las acusaciones veladas. Carlos, en particular, me veía como una intrusa que manipulaba a su hermana por dinero. María, tú vienes de la nada. ¿Qué puedes ofrecerle?, me dijo una vez en una cena tensa. Sofía lo defendió, pero el daño estaba hecho. La enfermedad llegó como un rayo. Sofía fue diagnosticada con cáncer de ovario en etapa avanzada. Los meses siguientes fueron un infierno de quimioterapias,
Hospitales y noches en vela. Yo dejé mi trabajo para cuidarla, vendiendo nuestro apartamento para cubrir gastos médicos no cubiertos por la seguridad social. Elena reapareció entonces, fingiendo preocupación. Pero sus visitas siempre terminaban en discusiones sobre el estilo de vida de Sofía. Si hubiera seguido el camino correcto. Quizás Dios no te castigaría así. Le dijo una vez, haciendo que Sofía se derrumbara. Yo la confronté, gritándole que se fuera. Pero Sofía, en su debilidad, me suplicó que la perdonara. Es mi madre. María. Necesito paz. En esos momentos, el conflicto interno me consumía. ¿Era yo egoísta por odiar a su familia? ¿Debería ceder para darle a Sofía el cierre que anhelaba? Decidí tragarme el orgullo, permitiendo que Elena y Carlos visitaran más a menudo. Pero pronto descubrí que no era bondad lo que los motivaba. En una conversación que oí por accidente, Carlos le dijo a Elena, cuando muera, asegurémonos de que esa mujer no toque la herencia. Sofía debe cambiar el testamento. Mi corazón se aceleró. Sofía había redactado un testamento dejándome todo. Pero bajo presión familiar. ¿Cambiaría de idea? La noche antes de su muerte, Sofía me tomó la mano y me susurró, María. Promete que lucharás por nosotras. No dejes que ganen. Asentí, besando su frente fría. Al amanecer, se fue, dejando un vacío que me ahogaba. El funeral fue una farsa. Elena organizó una ceremonia católica tradicional, ignorando nuestros deseos de algo sencillo y laico. Allí, ante todos, me acusó públicamente de ser una interesada. Has vivido a costa de mi hija. Pero se acabó, proclamó. Los murmullos de aprobación de parientes lejanos me hirieron como cuchillos. Salí del cementerio con el alma destrozada, pero con una determinación férrea. Esa noche, en el hotel donde me refugié ya que Elena me había echado de la casa familiar, revisé los documentos que Sofía me había dado en secreto. Entre ellos, una copia del testamento y correos electrónicos que probaban las manipulaciones de Carlos. Él había estado desviando fondos de los viñedos para sus propios vicios. Y Sofía lo sabía. Usa esto si es necesario, me había dicho. Decidí que era hora de actuar. Contacté a un viejo amigo abogado, especializado en herencias. Y comenzamos a planear en secreto. No sería una batalla abierta, sería sutil, calculada, para exponer sus hipocresías sin manchar el recuerdo de Sofía. Los días siguientes fueron de investigación discreta. Descubrí que Carlos había falsificado documentos para reclamar más herencia, argumentando que el matrimonio de Sofía no era válido bajo ciertas leyes antiguas. En España, desde 2005, los matrimonios igualitarios son legales. Pero en familias conservadoras, aún persistían prejuicios. Elena, por su parte, usaba su influencia en círculos católicos para difamarme, diciendo que nuestra relación había enfermado a Sofía. El dolor de perderla se mezclaba con la rabia, creando un torbellino emocional que me mantenía despierta. ¿Valía la pena esta lucha? ¿O debería rendirme y honrar su memoria en paz? Pero recordaba sus palabras, lucha por nosotras. Inicié mi contraataque con cautela. Mi amigo abogado, Javier, me aconsejó recopilar pruebas antes de demandar. María, esto no es solo legal, es una guerra social. Me dijo. Pasé semanas revisando cuentas bancarias, correos y registros de los viñedos. Descubrí que Carlos había vendido parcelas ilegalmente.
usando el dinero para pagar deudas de juego. Sofía lo había confrontado en privado. Pero él la había manipulado emocionalmente, culpándola por abandonar a la familia con su elección de vida. Esas revelaciones me enfurecieron, no solo me robaban a mí, sino que habían atormentado a Sofía en sus últimos días. Mientras tanto, la sociedad madrileña murmuraba. En Chueca, amigos me apoyaban, organizando reuniones donde compartíamos historias de discriminación. Pero en los círculos de Elena, se me pintaba como una oportunista. Recibí llamadas anónimas, vuelve a tu barrio. Lesbiana. El aislamiento me golpeó duro, mis padres, aunque solidarios, vivían lejos y no entendían del todo la complejidad. En una noche de insomnio, me pregunté si Sofía habría querido esta venganza. ¿Era esto justicia o revancha? El conflicto moral me carcomía. Pero decidí seguir, el precio de la inacción sería validar sus prejuicios. Javier y yo contactamos a un detective privado. En 2 semanas, obtuvimos grabaciones de Carlos en casinos, apostando fortunas familiares. También encontramos testigos, empleados de los viñedos que confirmaban sus malversaciones. Pero el golpe maestro vino de una fuente inesperada, la tía de Sofía. Carmen. Una mujer progresista que había roto con la familia años atrás. La localicé en Barcelona, donde vivía abiertamente con su pareja femenina. Sofía me escribió antes de morir. Me contó por teléfono. Me pidió que te ayudara si las cosas se ponían feas. Carmen tenía copias de documentos que probaban la validez del testamento y las manipulaciones de Elena. Con esta alianza, planeamos la revelación. No sería en corte inmediatamente primero. Filtraríamos información a la prensa. Un periodista de El País, conocido por cubrir temas LGTB, aceptó investigar. Esto expone la hipocresía en familias tradicionales, dijo. Mientras preparábamos, Elena intensificó su ataque, me demandó por difamación, basándose en rumores que yo supuestamente había esparcido. Era una táctica para drenarme financieramente. Tuve que pedir un préstamo, sacrificando mi estabilidad. El estrés me llevó al límite, visité la tumba de Sofía. Llorando, ¿es esto lo que querías? La filtración salió en un artículo explosivo, escándalo en familia aristocrática, herencia disputada por prejuicios homófobos. El público reaccionó con furia, redes sociales ardían con hashtags como justicia para Sofía. Carlos negó todo. Pero las pruebas eran irrefutables. Elena, en pánico, me llamó, retira esto o te destruiré. Rechacé, sintiendo por primera vez poder. Pero el triunfo era agridulce, amigos me advertían de represalias. Una noche, mi coche apareció rayado con insultos homófobos. El miedo se instaló. Pero también la resolución. En medio del caos, reflexioné sobre nuestra historia. Sofía y yo habíamos enfrentado discriminación en el trabajo. Ella perdió comisiones artísticas por ser abiertamente lesbiana, yo. Ascensos en el bufete. Nuestra relación era un acto de rebeldía. Pero pagamos caro. ¿Por qué la sociedad aún juzgaba el amor? Esta lucha no era solo por dinero, era por validar nuestra unión. Javier presentó la demanda formal, reclamando la herencia y daños morales. La Corte de Madrid aceptó el caso, programando audiencias. Carlos, acorralado, intentó negociar, te damos una parte si callas. Rechacé, quería exposición total. La primera audiencia fue un circo. Elena testificó. Llorando, mi hija fue influenciada por esta mujer. Mi abogado la desmontó con evidencias de sus propias cartas homófobas. El juez
Una mujer progresista. Pareció simpatizar. Pero Carlos contraatacó, presentando pruebas de que yo había sido infiel. Fotos manipuladas de una cena con una amiga. El golpe me dolió, Sofía habría odiado esta suciedad. En el receso. Confronté a Carlos, ¿tanto odias lo que éramos? Él sonrió, no es odio, es preservar el legado. Su frialdad me heló. Salí de la corte exhausta. Pero con aliados creciendo. Asociaciones LGTB se unieron, ofreciendo apoyo legal. Carmen testificó vía vídeo. Revelando secretos familiares, Elena había desheredado a otra hija por motivos similares. La marea giraba. Sin embargo, el costo personal era alto, perdí peso. Amigos se distanciaron por el drama. En una terapia que empecé, exploré mi rabia, ¿era esto sanación o destrucción? Decidí que era ambas, el precio de la verdad siempre duele. La segunda audiencia trajo más revelaciones. Presentamos las grabaciones del detective, mostrando a Carlos en tratos ilícitos. El juez ordenó una auditoría de los viñedos, congelando activos. Elena colapsó en llanto. Pero era teatro, luego. Me envió un mensaje, destruirás a esta familia como destruiste a Sofía. Sus palabras reabrieron heridas, había yo contribuido a su estrés. Sofía siempre decía que nuestro amor la fortalecía. Pero en momentos débiles. Dudaba. El conflicto interno me asaltaba, luchar o perdonar. Elegí lo primero. Por ella. Fuera de la corte. La presión social aumentaba. Manifestaciones en Sevilla apoyaban a la familia García, llamándome destructora de tradiciones. En Madrid, contramanifestaciones defendían los derechos LGTB. Me convertí en símbolo involuntario. Entrevistada en TV, esto es por todas las parejas ignoradas. Pero la fama traía aislamiento, paparazzi me seguían, exponiendo mi vida privada. Una noche recibí una amenaza anónima, abandona o sufrirás. Javier insistió en protección. Pero rechacé, no cedería al miedo. Carmen llegó a Madrid para apoyarme. En una cena, compartió su historia, había huido de la familia por amor a una mujer. Perdiendo todo. Sofía admiraba mi coraje. Pero pagó por el suyo. Dijo. Sus palabras me inspiraron, juntas. Revisamos más documentos. Encontrando que Elena había alterado el testamento original de su marido para excluir a influencias inmorales. Era prueba de prejuicio sistemático. Presentamos esto en la tercera audiencia, donde Carlos rompió, admitió algunas malversaciones, culpando al estrés familiar. El juez lo multó. Pero la herencia seguía en disputa. Elena, desesperada, intentó un último truco, contactó a mis padres, convenciéndolos de que retirara la demanda por paz. Mi madre me llamó, hija. No es suficiente. Dudé, el lazo familiar me tiraba. Pero recordé cómo Sofía había sacrificado el suyo por mí. No. Mamá. Esto es justicia. El rechazo dolió. Pero fortaleció mi resolución. En paralelo, exploré mi duelo, visité terapeutas especializados en pérdida LGTB. Aprendiendo que mi rabia era grief disfrazado. La auditoría reveló fraudes masivos, Carlos había desviado millones. Fue arrestado por evasión fiscal. Un giro inesperado. Elena. Sola. Me suplicó una reunión. En un café neutral. Me dijo, Sofía te amaba. Pero esto nos destroza. Por primera vez. Vi su vulnerabilidad, una mujer atrapada en dogmas. ¿Por qué nos odiabas?
Pregunté. Miedo a lo desconocido. Admitió. No la perdoné. Pero entendí. Ofrecí un acuerdo, compartir la herencia si admitían públicamente su error. Rechazó. Optando por pelear. El juicio culminó en drama. Testifiqué sobre nuestra vida, los momentos felices en Granada. Bailando flamenco, las luchas contra discriminación. El jurado. Influenciado por la opinión pública. Falló a mi favor, herencia completa. Más compensación. Elena apeló. Pero el daño estaba hecho. Carlos enfrentaba cárcel, la familia. Deshonra. Yo. Victoriosa. Sentí vacío, ¿había ganado o perdido parte de mí? El precio fue mi inocencia. Mi fe en la bondad humana. Tras el veredicto. La apelación de Elena prolongó la agonía. Meses de audiencias adicionales. Donde sus abogados argumentaron invalidez matrimonial por coerción. Era absurdo. Pero en España. Resabios conservadores persistían. Presenté cartas de Sofía afirmando su amor libre. La Corte Superior rechazó la apelación. Confirmando mi derecho. Recibí la herencia, viñedos. Propiedades. Una fortuna que nunca quise. Doné parte a causas LGTB. Honrando a Sofía. Pero el triunfo era pírrica, amigos perdidos. Familia distanciada. Reflexioné sobre las decisiones. ¿Había traicionado el deseo de paz de Sofía? En su diario. ¿Qué encontré entre sus cosas? Escribió María. Si muero. Defiende nuestro amor. Eso me consoló. Reorganicé mi vida, vendí los viñedos a cooperativas queer. Simbolizando cambio. Carmen se unió. Convirtiéndolos en espacios inclusivos. Elena. Arruinada. Se mudó a un asilo, Carlos. En prisión. Su caída me entristeció, ¿era esto justicia o venganza? El debate moral persistía. En el proceso. Enfrenté mi propia oscuridad. La lucha me endureció, relaciones nuevas fallaban por desconfianza. Terapia ayudó. Pero cicatrices quedaban. La sociedad cambió un poco, el caso inspiró leyes contra discriminación hereditaria. Me convertí en activista. Hablando en conferencias. Pero en noches solitarias. Extrañaba a Sofía. Cuestionando si el precio valió. Finalmente. Con todo resuelto. Visité su tumba. Lo hice por nosotras. Susurré. La paz llegó. Pero con lecciones amargas. Fue correcto luchar en secreto. Exponiendo secretos familiares. ¿O debí perdonar por amor? Esta pregunta queda para reflexionar. ¿La justicia siempre justifica el dolor causado a otros?